a- empezar por CleanPact. Entonces lo único que ustedes tienen que hacer es seguir las instrucciones que están en el texto que les pasé. Y también está los links acá en esta diapositiva. Entonces para CleanPact simplemente me voy, hago clic en ese link que está ahí de CleanPact, ¿no? Entonces como ven dice es un paquete basado en R para calcular índices climáticos. Bueno, ese es su objetivo central, pero también tiene capacidades para control de calidad, ¿no? Entonces acá, bueno, les dice que es CleanPact, etcétera. Acá está el manual de usuario, o acá también, ¿no? En la pestañita de la izquierda hay un lugar donde dice documentación. Si ustedes hacen clic ahí, les va a llevar al manual. Este es el manual de CleanPact. Bueno, donde explica, como ven acá, explica cuál debe ser, cómo se calculan los índices climáticos, que bueno, eso no nos interesa en este momento. Lo que nos interesa es el apéndice C, ¿no? Donde explica los procedimientos para control de calidad. Entonces, en este manual ustedes lo pueden leer ya por su cuenta si gustan, lo pueden traducir y demás, no hay problema. Y hay dos apéndices claves, ¿no? Dos anexos, el B y el C. El B nos dice cuál es el formato de los datos de entrada y el C nos explica cuáles son los procedimientos para control de calidad, ¿no? Entonces me voy al apéndice B, que está aquí. Bueno, y es el mismo formato que habíamos visto para RClimDex, ¿no? Debe ser un archivo de texto en formato ASCII que debe tener en total 6 columnas, ¿no? Una columna donde está el año, la siguiente el mes, la tercera columna es el día, la cuarta columna son los datos de precipitación, la quinta son de temperatura máxima y la sexta de temperatura mínima. La precipitación medida en milímetros y la temperatura en grados Celsius, ¿no? Cualquier valor faltante que tengamos en nuestra serie de datos debe ser marcado con este código, menos 99.9, ¿no? Entonces, en este ejemplo que se ve acá, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 7 de enero de 1901 teníamos datos faltantes de precipitación, es decir, que no se ha medido la precipitación o tenía datos no medidos, ¿no? Entonces coloco menos 99.9, ¿no es cierto? Así deben almacenar los datos. Otra recomendación es que cada fila debe corresponder a una fecha consecutiva. O sea, no puedo colocar 1 de enero, 2 de enero, 6 de enero, luego irme al 4 de enero. No puedo hacer eso. Tiene que ser días consecutivos, siempre en orden ascendente, ¿no? Lo que sí se permite es que, por ejemplo, acá tal vez se preguntan por qué voy primero, 2, 3, 4 y de pronto 7, ¿no? Eso sí se permite y lo que está indicando es que el 5 y el 6 de enero no se ha medido ni la precipitación, ni la temperatura máxima, ni la mínima. O sea, tengo datos faltantes de las 3 variables. En ese caso, no es necesario colocar esas 2 fechas, ¿no? Pero si tengo al menos uno de esos 3 valores, sí debo colocar la correspondiente fecha, ¿ya? Entonces, eso es importante. Tipo texto debe ser separada por espacios, como ven acá, ¿no? Entonces vamos a ver enseguida, hay un archivo modelo que nosotros podemos usar, que ahorita lo vamos a descargar y ese modelo ya lo pueden usar ustedes. Muestra los procedimientos de control de calidad, ¿no? Y acá básicamente lo que les dice en este primer párrafo es que el CleanPact se puede usar para control de calidad, pero no para homogenización. Aquí dice que si se quiere hacer el análisis de homogenización, se sugiere usar otro programa que se llama RH-Test. ¿Por qué sugieren este programa? Porque son los mismos desarrolladores. O sea, los que han hecho el CleanPact, los que han hecho el RClimDex, etcétera, también han hecho RH-Test. Es uno de tantos programas de homogenización, ¿no?
Acá hay un videíto, si ustedes desean pueden verlo, es un video de 20 minutos, ¿no? Y bueno, después de eso ya habla de cuáles son las salidas que genera el software, qué se va a encontrar en cada una de esas salidas, etcétera. Eso ya lo vamos a ir viendo directamente en la aplicación. De todas maneras está documentado en este texto si lo quieren ver ustedes, ¿no? Bueno, entonces lo voy a cerrar esto. Ya lo pueden leer ustedes si gustan. En este, repito, está en el último botón, ¿no? De documentación. Bueno, ¿cómo funciona entonces esto? En este caso, como voy a trabajar con datos de estación en tierra, puedo correrlo directamente en en el explorador de Internet. Cualquiera, pueden hacerlo en el Google. Y acá me da dos opciones. La opción de procesar una sola estación, que es el segundo botoncito, o si yo quiero procesar varias estaciones a la vez, tendría que seleccionar la tercera opción, el que dice Batch Process Stations, ¿no? Esto es para procesar varias estaciones a la vez. La otra opción es procesar una sola estación, ¿no? Entonces, como este es un primer ejemplo, en realidad los menús de ambos casos son muy similares, ¿no? Entonces podemos empezar por el más sencillo. Y si ustedes ya en su proyecto quieren procesar para varias estaciones, simplemente seleccionan la tercera opción y siguen los pasos que vamos a hacer en este momento, ¿no? Bueno, entonces si me están siguiendo, conéctense a esta página que está acá. Para el que no la encuentre, la estoy subiendo al chat, ¿no? Bueno, y les va a salir esta ventana. Y en todos los casos, en todo el procesamiento que hace CleanPact, en el panel izquierdo es donde introducimos los datos y a mano derecha, ¿no? Acá a la derecha tenemos las instrucciones, ¿no? Bueno, es bastante obvio cómo se usa. Lo bonito de esto es que dice, acá dice, ¿no? Los datos deben tener el formato que describe el apéndice B, que ya lo hemos visto, y nos da un archivo de ejemplo, ¿no? Entonces, para una estación que se llama el Observatorio de Sydney, ¿no? Entonces, si hago clic ahí, fíjense, tengo un archivo de texto en formato ASCII con todas las especificaciones, ¿no? Primera columna año, la segunda mes, la tercera día, y luego tenemos datos de precipitación, temperatura máxima y mínima, ¿no? Ya está en el formato. Y simplemente lo que tengo que hacer para tener ya una plantilla, lo guardo este archivo en mi computadora, ¿no? Entonces, guardar como, y lo guardan en el directorio que ustedes deseen, ¿no? Entonces yo lo voy a guardar en el escritorio. Me puedo crear una carpetita que diga, no sé, QC, ¿no? Análisis de calidad, ¿sí? O el nombre que ustedes gusten, no hay problema. Y en esa carpeta lo guardo con el mismo nombre, ¿no? Yo les aconsejo usar siempre esta nomenclatura que está acá. Colocar el nombre de la estación, seguido de un guión bajo, y el periodo, el año inicial y el año final, ¿no? En el caso de estación de Sydney hay datos desde 1936 hasta 2015. Entonces, en su caso, por ejemplo, no sé, acá podríamos colocar el alto 1970 a 2010, digamos, ¿no? Este es como un formato, ¿ya? Entonces, eso yo les recomiendo para tener las cosas en orden. Entonces, si reviso acá en el escritorio, está mi carpeta de control de calidad y aquí está el archivo en formato TXT. Si hago doble clic con el bloc de notas, ya me sale el archivo ya de trabajo, ¿no? Y ustedes pueden usar este mismo archivo para colocar sus propios datos. En ese caso lo tienen que abrir en Excel nada más, ¿no? Entonces puedo abrir esto en Excel. En Excel, ¿no es cierto? Perdón, he abierto, he separado por espacios, ¿no? Esto ya lo puedo sacar. Ahí está. Listo. Y ahí ya tienen su modelo. Entonces aquí simplemente ya es reemplazar por sus propios datos y luego volver a guardar en el mismo formato, ¿no? Y ya van a tener su archivo en TXT, ¿no? Perfecto. Entonces eso es lo que tienen que hacer. Una vez que tengo listo
Ese archivo, bueno, entonces ya puedo venir acá y lo primero que hay que hacer es buscar ese archivo, ¿no? Entonces pongo buscar, elijo ese archivo, lo va a cargar, como ven acá, hasta que salga upload complete, ¿no? O sea que ya ha sido cargado correctamente. Dar 5 cosas, ¿no? El nombre de la estación, la latitud en grados decimales, la longitud también en grados decimales, el inicio y el final, el año inicio y el año final, sobre los cuales uno quiere que se realice el control de calidad, ¿no? Los grados decimales tienen que tener su propio signo, ¿no? La latitud es positiva para hemisferio norte, negativa para hemisferio sur, ¿no? La longitud igual, positiva para longitud oeste, negativa para longitud este, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes tiene las coordenadas de las estaciones del CENAMI. Simplemente colocan acá. En el caso de Bolivia, como estamos en latitud sur, longitud oeste, ambas van a ser negativas. Eso tienen que tener cuidado, ¿no? Bueno, en este ejemplo de la estación del observatorio de Sydney, bueno, el nombre lo voy a mantener como Sydney. La latitud, bueno, he buscado acá. El observatorio de Sydney está, aquí está, ¿no? 33 grados 51 minutos sur, 151 grados 12 minutos este. Entonces lo único que tengo que hacer es transformar grados, bueno, este sistema de grado minuto segundo a grados decimales, ¿no? Si lo hago rapidito va a ser, a ver, sería 33 más 5360 más 35. Entonces en este caso sería, como es latitud sur, sería menos 33,86. Eso coloco acá. Y la longitud, como es oeste, la longitud T, en este caso va a ser positiva, ¿no? Y transformándolo a grados decimales, a ver, tendríamos 18. Tendríamos 151,21 positivo, ¿no? Perfecto, listo. Entonces estos números ustedes ya deben colocar para sus propios datos, ¿no? Y acá selecciono el inicio y el final. Entonces hemos visto que para esta estación el año inicio es 1936 y el final 2015, ¿no? Entonces lo cambio a eso acá, 1936 a 2015. Listo. Y una vez que coloqué todos esos datos, coloco Next, siguiente. Bueno, creo que se ha desactivado. Bueno, va a correr, ¿no? Lo voy a actualizar, no sé qué pasó conmigo. Siguiente. Bueno, al colocar siguiente les va a salir, ahora sí, ¿no? Verificar la calidad de datos, ¿no? Entonces hacemos clic ahí y va a empezar como ven en la pantalla, va a empezar a hacer los diferentes procesamientos. Hay que esperar un ratito, listo. Y bueno, nos va a salir en la pantalla una serie de gráficos. Entonces, a veces es difícil analizar esos gráficos directamente en esta pantalla, entonces lo que yo les recomiendo es, les va a salir un botoncito acá, donde dice Quality Control Directory, les va a salir un link. Si ustedes hacen clic en ese link, va a descargar un archivo, ¿no? Va a descargar una carpeta, y esa carpeta, ustedes se van a su directorio de descargas y les va a aparecer una carpeta que en mi caso, a ver, en mi caso sale aquí. Entonces les sale una carpeta output, como esta. ¿Dónde está? ¿Dónde está guardando? Ah, ya. Exacto. Entonces les va a salir una carpeta en formato, bueno, les va a salir el nombre de la estación seguido de un guión qc.zip. A ese archivo lo descomprimen y abren la carpetita resultante, que en mi caso se llama Sydney, el nombre de la estación, ¿no? Y ahí nos sale ya está, sí.
ahí nos sale ya los resultados, ¿no? Sí, aquí debería salirme eso. Y les va a salir todas estos archivos que vemos acá. Entonces son varios gráficos y varios archivos en formato CSV, ¿no? Entonces los gráficos les van a salir en formato PNG y en formato PDF, ¿no? En ambos formatos, ¿ya? Ahora, ¿qué contiene cada gráfico? Podemos ir desplegando. Entonces, a ver, me voy a ir, por ejemplo, a ver, ¿por cuál empezamos? ¿Dónde está el de precipitación? Ya. Entonces aquí me voy a ir al gráfico, a los gráficos de precipitación, ¿no? Entonces aquí dice el nombre de la estación, Sydney, seguido de PRCP, que significa precipitación. Y dice plot 1. Y de esos hay 3, ¿no? 1, 2 y 3. Entonces abro el primero, digamos, ¿no? Y en el primer gráfico lo que nos va a salir es un histograma de los datos de precipitación, pero siempre y cuando la precipitación sea mayor o igual a 1 milímetro. ¿Por qué hace ese tipo de gráfico? Porque, como ustedes saben, si tratáramos de graficar las precipitaciones de 0 milímetros, que corresponde a periodos sin lluvias, me va a salir un histograma totalmente alterado, porque en realidad 0 milímetros no es medir la precipitación. La precipitación recién la empezamos a medir cuando tenemos valores superiores a 0 milímetros, ¿no? Y en este caso, CleanPact lo que hace es graficar precipitaciones mayores o iguales a 1 milímetro, ¿no? Y ahí obtenemos un histograma que lo que nos va a permitir visualizar es cuáles son los valores más frecuentes de precipitación, ¿no? Y además, esto es interesante porque nos muestra cuál es la distribución de los valores de precipitación, ¿no? Entonces, en este ejemplo vemos que la precipitación tiene una distribución claramente asimétrica, ¿no? Con una asimetría positiva. Quiere decir que hay más valores en la rama izquierda del histograma, ¿no? Y eso es lógico porque son más comunes, son más frecuentes los valores de precipitaciones bajas, ¿no? Son mucho más frecuentes que precipitaciones de valores mayores, ¿no? Que ya corresponde a eventos extremos. Entonces, por ejemplo, aquí puedo ver que las precipitaciones más frecuentes están en el orden de, bueno, desde 1 milímetro hasta, o sea, acá puedo ver la densidad, ¿no? Y acá puedo ver los valores de precipitación diaria. Entonces, los valores más frecuentes estarán, por ejemplo, entre 0 hasta 10 milímetros más o menos, ¿no? Si veo en esta escala. Hay algunos valores que casi llegan a los, superan los 40 milímetros por día, que esos ya serían valores ya de precipitación, de tormentas con mayores volúmenes de precipitación, ¿no? Entonces, todos esos factores los puedo estudiar a través del histograma, ¿no? Entonces, ese es un primer gráfico. Si me voy al siguiente gráfico, el que dice plot 2 para precipitación, hago clic. Ya me van a salir, como ven acá, las series temporales, ¿no? Y esto es bien bonito porque lo que hace el CleanPact es graficar las series por décadas, ¿no? Entonces, la primera década es del 36 al 45 y así sucesivamente. Entonces, puedo ir viendo y acá van a ver que hay unas líneas amarillas que separan los hietogramas anuales, ¿no? Y este gráfico es sumamente útil porque me voy a dar cuenta ya de los momentos en los que se producen valores raros, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven acá, entre el año 42 y 43, fíjense esta precipitación tan alta, ¿no? En general, si reviso toda la serie, aparentemente la precipitación máxima en un determinado momento llega hasta 100 máximo. Y de pronto acá en el 42 tengo una precipitación de casi 300. Entonces seguramente se van a dar cuenta después, cuando ya se calculan los outliers, cuando se hacen los diagramas de caja, esto va a salir marcado. Es casi seguro, porque es un valor realmente alto en comparación a los valores vecinos, ¿no?
Y así puedo ver gráficamente año tras año, ¿no? ¿No? Entonces ahí tienen los datos de precipitación hasta el año 2015. Ahora, en algunos momentos se van a dar cuenta que aparecen unos puntitos rojos, como acá. No sé si podré hacer zoom. Ah, sí. Fíjense, por ejemplo, acá, en la década 2006-2015, fíjense, entre 2014 y 2015 están apareciendo estos puntitos rojos. ¿Qué significan esos puntos? Acá también, ¿no? Entre 2010 y 2011 lo mismo. Esos puntos en rojo representan periodos con datos faltantes. Entonces eso me va a mostrar dónde se producen, dónde hay vacíos, lagunas de datos, ¿no? Entonces eso también me muestra este programita. Lo mismo para las temperaturas. Si ustedes ven, acá está Tmax plot y acá también Tmin plot, ¿no? Entonces si hago clic, lo mismo, me va a mostrar lo mismo. Los gráficos correspondientes a temperaturas máximas y temperaturas mínimas, separadas por décadas. Donde nuevamente tengo estos Sydney boxes. Estos son los diagramas de caja que habíamos visto en una clase anterior, ¿no? ¿Qué nos muestra el diagrama de caja? Nos muestra una cajita, un rectángulo, donde, digamos, el lado superior nos muestra el percentil 75, el lado inferior nos muestra el percentil 25 y la línea central nos muestra la mediana de la serie de datos. Y asimismo tenemos estas patillas, ¿no? Tanto hacia arriba como hacia abajo, que lo que nos indica es el valor máximo y el valor mínimo de la serie, ¿no? ¿Y cómo se calculan eso? Bueno, esos son, ¿y cómo se calculan esos valores? A través de lo que llamamos el rango intercuartil. Y el rango intercuartil es el percentil 75 menos el 25, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde se extiende esas patillas? Entonces, depende de la variable, ¿no? Para el caso de la precipitación, se van a extender esas patillas hasta 5 veces el rango intercuartil. En el caso de las temperaturas es hasta 3 veces el rango intercuartil. ¿Y qué significa eso? Que en el caso de la precipitación, cualquier valor que se encuentre por encima de 5 veces el rango intercuartil va a ser representado por estos circulitos que ven acá, que son lo que llamamos valores atípicos o outliers, ¿no? Y esos son valores como el que les mostraba en el ejemplo anterior, de la precipitación, por ejemplo, ¿no? Habíamos visto acá, por ejemplo, fíjense, este valor del año 42 con seguridad es mayor a 5 veces el rango intercuartil de la precipitación, ¿no? Y por tanto, va a ser representado con alguno de estos puntitos que estamos viendo acá, ¿no? Para el caso de la temperatura, como es lo mismo, si algún valor de temperatura máxima es mayor a 3 veces el rango intercuartil, se van a marcar como estos puntitos que son valores atípicos. Y bueno, el CleanPact nos va a mostrar esos resultados tanto de manera gráfica como se ve en estos gráficos de caja, y también nos los va a mostrar en formato tabla para saber exactamente cuál es el día, el mes y el año y cuál es el valor de precipitación atípica o de temperatura atípica, ¿no? Entonces todo eso puedo ver acá. Es de enero. Fíjense, esto es enero, febrero hasta diciembre, ¿no? En el mes de enero, de todo el periodo 1936 hasta 2015, hay esta cantidad de acá. Si yo contara el mismo gráfico, son los mismos diagramas de caja, pero ya no es a nivel mensual. Esto ahora es a nivel anual. Entonces, la gran ventaja que tiene el CleanPact es que calcula valores atípicos no solo mensuales, sino anuales. Entonces, acá podemos ver que en el caso de la precipitación hay un montón de potenciales errores que se han cometido en la precipitación. En la temperatura máxima, bueno, no son tantos, ¿no? Cuando ya lo vemos en la escala de años, en la temperatura mínima prácticamente no existen errores, ¿no? De ese tipo.
errores groseros, ¿no? Entonces eso también lo puedo ver gráficamente. ¿Qué nos falta ver? Bueno, ¿qué significa acá DTR? ¿No? PRSP dijimos es precipitación, Tmax, temperatura máxima, y Tmin, temperatura mínima. ¿Qué viene a ser DTR? Que lo puedo abrir. El DTR simplemente es, DTR significa rango diurno de temperaturas, ¿no? Y el DTR viene a ser la diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima de cada día. O sea, lo que hace el CleanPact es restar Tmax menos Tmin, y a eso le llamamos DTR. Y lo mismo, hace un análisis gráfico sobre el rango diurno de temperaturas, ¿no? Lo grafica para cada década, etcétera, y luego va a identificar, como ven acá, también para el DTR va a identificar los valores atípicos, tanto a nivel mensual como a nivel anual, ¿no? Aquí está DTR. Perfecto. ¿Y qué gráfico más nos falta ver? Creo que ya está con eso, todos los gráficos, ¿no? Sí. Y como ven, hay un archivo más que dice QCPlots, que está en PDF, donde ya es un archivo PDF donde están todos los gráficos que hemos visto, ¿no? Entonces tiene 12 páginas, como ven, y es un resumen de todos los gráficos que hemos visto. Ah, y este tiene más cosas incluso. Este QCPlots, fíjense, están los valores atípicos mensuales, los valores atípicos anuales, y además hay un gráfico adicional que nos muestra los errores no los errores, los histogramas de redondeo, ¿no? Entonces fíjense, las barritas azules son un histograma del redondeo utilizado para la precipitación. El rojo es el redondeo para la temperatura máxima y el celeste para la temperatura mínima. Entonces acá yo puedo ver, ¿no?, que para la precipitación van a ver, acá está la frecuencia, ¿no?, porque es un histograma, y en la parte baja están las precisiones de redondeo, que obviamente va desde 0 hasta 1, ¿no? O mejor dicho, hasta 0.9. Entonces, fíjense, ¿cuál es el redondeo más común que se observa en las precipitaciones? Son los números redondeados al decimal, al decimal punto 8. Eso es lo más común, ¿no? Asimismo, estos redondeos intermedios, ¿no? 3, 4, 5. O sea, punto 3, punto 4 y punto 5. ¿Por qué son importantes estos gráficos? Porque nos pueden mostrar potenciales errores o potenciales sesgos cometidos por el operador o por algún sistema automático en las mediciones de precipitación y temperatura, ¿no? Si yo identificara que hay mayor predominancia de un cierto dígito en el redondeo, eso me está indicando potenciales sesgos, ¿no? Potenciales errores por redondeo. En este caso, lo que debemos esperar es que siga distribuciones aleatorias, ¿no? O sea, que no haya una distribución o buscar distribuciones uniformes, eso sería lo más ideal. En el caso de la temperatura se produce casi eso, ¿no? Si veo los histogramas de temperatura máxima y mínima, veo que relativamente hay la misma probabilidad de obtener una medición con un determinado punto decimal, ¿no? En el caso de la precipitación, bueno, hay algún sesgo, pero aún así hay una buena distribución entre los diferentes valores de redondeo, ¿no? Entonces, esto me permite concluir que no se han cometido errores de redondeo, por ejemplo, ¿no? Otro sería el caso si tengo, por ejemplo, las barritas azules ¿no? Este histograma ya lo vimos. Luego vienen las series temporales, ¿no? Todo eso. Entonces, este archivo que dice QCPlots nos va a mostrar todos estos resúmenes gráficos, ¿no? Perfecto. CSV, como ven acá. Cada archivo CSV nos va a indicar los errores que han sido detectados por el análisis de calidad, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. A ver, tal vez puedo empezar por... Bueno, el primero dice duplicates, ¿no? Entonces, todos estos archivos CSV lo podemos abrir con
con Excel. Ah, aquí me he equivocado, esto está separado por comas. Entonces lo voy a volver a abrir. Este archivo de duplicados lo que se refiere es si en algún momento, por algún error de escritura, se ha puesto la misma fecha dos veces. Entonces imagínense que he colocado dos veces en mis archivos de datos. Los originales eran estos, ¿no? Estos son mis datos originales. Tal vez por error en algún momento, tal vez uno coloca dos veces esta fecha, por ejemplo, 23 de enero del 36. A lo mejor en lugar de colocar 24, le vuelvo a colocar 23. Entonces lo que va a hacer el CleanPact nos va a decir que dos veces ha encontrado la misma fecha, como en este ejemplo que estoy fabricando, ¿no? Hay dos veces la fecha 23 de enero. NA Statistics, ¿no? Que también lo abro con Excel. Aquí está. ¿Y aquí qué me va a salir? En este archivo, ¿qué significa NA? NA es en realidad una abreviación que significa Not Available. Por eso es NA. Y eso para nosotros significa datos faltantes, ¿no? Datos faltantes. Entonces lo que me va a mostrar acá, cada uno de estos numeritos, lo que me muestra es cuántos datos faltantes hay en cada año, ¿no? Entonces el año, por ejemplo, el año 1936, no hay ningún dato faltante de precipitación, por eso dice 0, y faltan dos datos de temperatura máxima y dos datos de temperatura mínima. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo puedo ir revisando año tras año para ver cuántas lagunas de datos. Luego dice outliers. Estos son los valores atípicos. Entonces me vengo aquí, lo abro en Excel otra vez, aquí está. Ahora, esto es bien bonito, ¿no? Entonces, acá lo que me va a mostrar, aquí dice, ¿no? En la descripción dice outliers, es decir, valores atípicos que se muestran en el archivo de Box Series. O sea, viene a ser los valores atípicos de las series anuales. Porque también hemos visto que hay mensuales, ¿no? De las series anuales. ¿Y acá qué me va a mostrar? Entonces me va a mostrar las fechas y los valores que tienen los valores atípicos, ¿no? Y acá está clasificado por lo siguiente. Entonces acá van a ver, dice PREC-AP. ¿Qué significa eso? Precipitaciones muy altas. Por eso up, que significa arriba, ¿no? Entonces me está diciendo las precipitaciones muy altas. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Hemos dicho que esto va a ocurrir cuando un determinado valor de precipitación está por encima de 5 veces el rango intercuartil. Entonces esto es para precipitaciones mayores a 5 veces de el rango intercuartil. ¿No es cierto? De eso estamos hablando. Y es bien bonito porque fíjense, me dice en qué momento se producen estos valores atípicos. Por ejemplo, el 31 de enero del 38, y para ese día en específico, la precipitación era 147.1, la temperatura máxima 21.8, la mínima 17.2 y el rango diurno de temperaturas 4.6, que justamente es la resta de la máxima menos la mínima, ¿no? Fíjense, si hago temperatura máxima menos mínima, ahí está, 4.6, ¿no? Y acá, ¿cuál es el valor que me interesa como valor atípico? El de la precipitación, porque ese es el que estoy viendo acá, PREC-AP. Y todos estos de acá todos los que se están mostrando acá son valores atípicos de precipitación. Acá los puedo ver de manera tabular, y si vuelvo al gráfico de precipitación, ¿no? Entonces, todos estos puntitos que yo veo para el caso de la precipitación, todos esos valores atípicos son los que me está presentando en la tabla. Toditos estos puntos, ¿no? Esos son los que veo acá en la tabla. Entonces van a ver, son un montón, ¿no? Todos esos son valores atípicos. Ahora, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea para un hidrólogo? Lo que nosotros debemos hacer es, una vez que el programa me ha marcado
estos valores atípicos, lo que yo tengo que hacer es, y eso he puesto también en las diapositivas, ahorita lo vamos a ver, ¿no? En las diapositivas yo he puesto recomendaciones, aquí está, ¿no? Acciones a tomar cuando se tienen datos dudosos. Entonces lo que hay que hacer es, una vez que he identificado el control de calidad, esos datos dudosos, ¿no? O sea, los valores atípicos, ¿qué hago? Me voy a mis datos originales que tenía acá, almacenados en mi archivo de texto, y lo que voy a hacer es copiar. Voy a copiar este archivito y le voy a colocar otro nombre. O sea, voy a mantener el código del nombre de la estación, el periodo, y seguido de eso le puedo poner QC, indicando que es ya la base de datos que ha sido analizada, ¿no? Y lo único que tengo que hacer es crear, aquí tendría que crear una nueva columna, o sea, lo puedo abrir esto en Excel. Ay, me va a abrir otra vez así que burro, ya. Entonces haría una nueva columna, entonces acá voy a tener, aquí ya sabemos que tengo año, mes, día. Acá tengo precipitación, acá tengo temperatura máxima y acá temperatura mínima. Entonces acá debo colocar un código o puedo colocar tal vez, no sé, observaciones, algo así. Y voy a ir marcando todas las fechas donde tengo posibles potenciales errores, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo tomarlo automáticamente de este resultado. Por ejemplo, 31 de enero del 38, ¿no? 31 de enero del 38, entonces busco acá. 31 de enero del 38. Bueno, 31 de enero, ya estamos por llegar, ¿no? Aquí está. 38, muy abajo me he ido, aquí está. 31 de enero del 38, el CleanPact me está diciendo que tengo un valor atípico de precipitación. Eso lo puedo marcar con algún código. Entonces puedo ponerle Pmax, digamos, ¿no? Y así voy a ir marcando. Y esta observación me va a servir después para catalogar cuáles son los datos que tienen buena calidad y separarlos de los datos dudosos. Y luego vamos a ver en las diapositivas qué hago con todos esos datos que he marcado, ¿no? Si hay algunas estrategias que podemos usar para procesar esos datos, ¿no? Pero la idea es esa, empezar a codificar todos aquellos periodos donde tengo potenciales errores, ¿no? Esa es la práctica correcta. Muchas veces lo que hacen algunos profesionales es hallar los errores, eliminar la base de datos original y solo trabajar con la corregida. Y eso está mal, porque sí o sí, si ustedes recuerdan en una clase anterior, yo les había dicho que nunca se elimina la base de datos original. O sea, por más de que tenga errores, yo tengo que guardar la base original y trabajar una nueva base de datos con las correcciones que uno va a hacer. ¿Y por qué la Organización Meteorológica Mundial sugiere esto? Porque atípicos de temperatura máxima. ¿Y cuándo se produce eso? Cuando un determinado valor de temperatura es mayor a 3 veces. 3 veces el rango intercuartil de las temperaturas máximas, ¿no? Bueno, si sigo bajando, voy a encontrar otro código, aquí está. Acá dice TX low. Ese sería los valores atípicos de temperaturas máximas por debajo. O sea, esto se produciría cuando una determinada temperatura máxima está por debajo de menos 3 veces el rango intercuartil. Pero en este caso no me sale ningún valor, entonces quiere decir que no se registraron problemas de ese tipo. Lo mismo para temperaturas mínimas. Por encima de 3 veces el rango intercuartil tampoco tengo problemas. Para las bajas tampoco. Para el DTR, o sea, el rango diurno, sí tengo valores atípicos, como ven acá, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces acá me van a salir todas las fechas en las que tengo identificados valores atípicos. Perfecto. ¿Cuál más nos falta ver? Entonces ya hemos visto duplicados, NA Statistics, Outliers. Acá hay otro, ¿no? Hay otro archivo que dice tmaxmin.csv. Lo mismo, lo puedo abrir con
Excel, listo. ¿A qué se refiere este? Aquí está la descripción, ¿no? Dice, nos va a decir los momentos en los que se produce este error, que la temperatura mínima sea mayor a la máxima. Eso es físicamente imposible. La temperatura mínima nunca va a ser mayor a la temperatura máxima. Entonces, en este caso se ha identificado una fecha, que es el 16 de noviembre del 88, donde, fíjense, la temperatura máxima y mínima, bueno, son iguales en este caso. Aún así va a identificar como un error, ¿no? Siempre la temperatura máxima debe ser mayor a la mínima. Si no se produce eso, entonces se va a marcar como error, como vemos acá, ¿no? ¿Qué otro más? Bueno, acá hay otro, el que dice flat line, entonces lo puedo abrir con Excel también. ¿Qué significa flat line? Lo dice acá, ¿no? Son fechas en los que un determinado valor, bueno, ya sea de temperatura, precipitación, etcétera, se repita más de 4 veces. ¿Y eso cuándo pasa? El 8 de noviembre del 36, donde tengo 4 valores repetidos de la temperatura de 17.2. Y eso igual, claramente es un error porque algún valor se puede repetir 1 o 2 días, pero que se repita 4 días quiere decir que se ha cometido algún error de registro del dato, ¿no? Entonces eso lo puedo ver otra vez lo puedo ver en mis datos originales y se van a dar cuenta que pasa eso, ¿no? Entonces dice 8 de noviembre del 36, ¿no? Perdón, ¿dónde me he ido? Aquí está. 8 de noviembre del 36, aquí estamos, ¿no? Fíjense, 8 de noviembre del 36 y aquí están los 4 valores repetidos. Desde junio, junio, julio, agosto y septiembre, ¿no? Perdón, ¿qué estoy hablando? 6, 7, 8 y 9 de noviembre del 36 tengo 4 valores repetidos de temperatura mínima igual a 17.2. Ese es un error también. Y eso lo va a marcar en este archivo que dice flat line, ¿no? Valores duplicados, 4. Entonces también los tiene jumps. Bueno, y acá, fíjense, esto de flat line es tanto para la temperatura mínima como la temperatura máxima. Entonces no voy a repetir. Lo mismo, este que vamos a ver de jumps, también es para temperatura mínima y máxima. Es lo mismo, entonces solo voy a ver uno de ellos. ¿Y a qué se refiere eso? Aquí está. Son momentos en los que la temperatura de un día a otro se incrementa en más de 20 grados Celsius, ¿no? Entonces, eso es igual, claramente es un error, ¿no? Imagínense que el día de hoy he medido 3 grados centígrados y mañana mido 27. Entonces hay una diferencia de 24 grados centígrados entre 2 días, cosa que es muy raro que ocurra, ¿no? Entonces, siempre que la temperatura sea mayor, el cambio de temperatura de un día al otro sea mayor a 20 grados, se va a marcar como un potencial, es decir, muy grande significaría, ¿no? Que si lo abro también en Excel, ¿qué me va a indicar esto? Lo bonito de esto es que me dice, ¿no? Corresponde a momentos en los que la precipitación en un día, en un solo día, es mayor a 200 milímetros o las temperaturas medidas en un solo día son mayores a 50 grados, ¿no? Y eso ocurre en 4 fechas. Por ejemplo, puedo tomar el ejemplo de 6 de agosto del 86, donde, fíjense, en un día ha llovido 327 milímetros. Es demasiado para un solo día, por eso lo marca como error. O cuando tengo temperaturas medidas mayores a 50 grados, ya sea más 50 o menos 50. Bueno, eso no ha ocurrido como vemos acá, pero sí se han superado las precipitaciones en 4 fechas. Entonces también las marcaría como potenciales errores. Y calcular índices climáticos, ¿no? Que son interesantes cuando estamos estudiando lo que es el cambio climático y todo eso, pero en este caso, como la materia está dirigida a otra temática, entonces no es necesario ya continuar con este procesamiento. Para nosotros es suficiente llegar
hasta el control de calidad, entonces ahí ya la puedo cerrar la aplicación, ¿no? Y luego la pregunta es, ¿qué hago con los datos que he marcado como erróneos? ¿No? O sea, me va a salir de esto. Os he encontrado, como han visto en el ejemplo, debemos hacer una copia del archivo de entrada que va a contener los datos corregidos, ¿no? Esto quiere decir, aquí voy a volver a colocar no eliminar los datos originales. Ya lo estoy poniendo. La idea es que voy a diferenciar en dos archivos, los originales y los procesados, ¿no? Perfecto. Luego, en los datos que estoy corrigiendo, es decir, en el archivo mi estación QC, podemos realizar los siguientes cambios, ¿no? Entonces, ¿qué cambios posiblemente se nos van a presentar? Los siguientes, ¿no? Por ejemplo, puede ser que encuentre que hay errores de valores negativos de precipitación, ¿no? Entonces tengo dos opciones. El programa me va a decir que posiblemente se ha producido un error de escritura, o sea, porque no pueden existir precipitaciones negativas. Entonces tengo dos opciones. O la marco como valor faltante, es decir, colocándola, lo borro el valor negativo y le coloco en su lugar el código menos 99.9 que corresponde a valor faltante. Ese es un caso. O lo que puedo hacer es analizar qué pasaría si cambio el signo negativo a positivo. Entonces digamos que se había medido menos 4.3 milímetros. ¿Qué pasaría si en lugar de menos 4.3 le pongo más 4.3? Entonces ahí digo, si le cambio el signo, ¿tiene sentido esa medición? Y si después de hacer un análisis serio, me doy cuenta que sí ha habido un error tal vez del operador de equivocarse en el signo, entonces simplemente le cambio el signo y mantengo el valor. Pero si no puedo comprobar que ese valor es razonable, entonces lo mejor es colocarlo como valor faltante, menos 99.9. Esa es una recomendación. Segunda recomendación. Si en algún caso hemos visto que se producen estos errores, ¿no? Que a veces la temperatura mínima es mayor a la máxima. Entonces acá otra vez tengo dos opciones. O lo marco como error y en este caso elimino el valor y le coloco menos 99.9, que es laguna de datos, o de nuevo, como la temperatura mínima es mayor a la máxima, lo que puedo hacer es intercambiar las dos, porque tal vez el operador en lugar de colocar en la casilla de temperatura mínima lo coloca en máxima, ¿se dan cuenta? Entonces otra vez tengo que analizar si al intercambiar esos valores el resultado tiene sentido. Si tiene sentido, bueno, los intercambio. Si no tiene sentido, es mejor colocar ambos como valor faltante. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es